Loma Negra es una fábrica cementera que surge por primera vez en Argentina en el año 1926, en Villa Alfredo Fortabat. El proceso de fabricación del cemento comienza con la extracción de la piedra caliza de las canteras, para luego triturarse y mezclarse con otros minerales. Más adelante, se somete a temperaturas de hasta 2000 grados centígrados para transformarse en una piedra más pequeña llamada clinker. El clinker se muele y se mezcla con yeso para formarse el cemento que todos conocemos. Con el paso del tiempo, la calidad de trabajo comenzó a mejorar. Información directa nosotros no teníamos nadie de los que entraban a trabajar en producción, por la sencilla razón que nadie entendía lo que era la molienda. Cemento y el impacto ambiental. Bueno, la producción de cemento ha cambiado muchísimo desde hace años atrás a la actualidad de hoy. Se está trabajando de una manera mucho más segura, mucho más eficiente y con otros elementos que antiguamente no se tenían en cuenta. Se están utilizando combustibles alternativos, reciclando aquello que para el común de la gente es basura, y esa basura es muy contaminante. Hoy en día se utiliza como combustible alternativo. Antiguamente había gran cantidad de vibraciones o de gases eliminados a la atmósfera, que hoy en día eso está totalmente controlado, medido, controlado, y hay que rendirle cuentas a entes estatales, los cuales vienen asiduamente a hacer inspecciones y no nos podemos salir de la raya. Se está remediando los espacios que son excavados, las canteras, por ejemplo. Hay que plantar cierta cantidad de plantas por cada metro cuadrado que se utiliza. Las máquinas son mucho más eficientes. Eso trae aparejado también que la cantidad de personas que trabajamos también seamos muchas menos. En la época que trabajábamos con tu abuelo éramos 1500 personas dentro de esta planta, con 7 hornos en marcha, y hoy en Planta La Malí hay un único horno que supera la producción de estos 7 y somos 100 empleados, con otros contratistas, no somos empleados propios, pero hay otra cantidad, no seremos más de 200, 250 personas en total. Protección en ese tiempo ambiental no teníamos ninguna. Sí, en la parte de indumentaria, casco, ropa y los zapatos de seguridad, pero tipo barbijo o de protección de temperatura, ninguno. Siempre tuvimos la obligatoriedad de usar calzado de seguridad, los llamados botines con puntera de acero, de utilizar casco reglamentario, de usar protección auditiva, protección en las manos, utilizar guantes, pero la empresa, en este caso Loma Negra, o las empresas conocidas acá en Olavarría, todas proveen a todo su personal de los elementos para protegerse de cualquier tipo de lesión. En ese momento no teníamos, por ejemplo, como hay seguridad industrial ahora, no había ninguna persona preparada ni con capacidad para decirnos acá no se mete. Principalmente vos mismo. Vos sos el que se tiene que cuidar y vos tenés que trabajar junto con nosotros para que todos nos cuidemos. En La Malí hay un lema que dice no lo vamos a hacer si no es con seguridad. Entonces vos mismo estás obligado a cuidarte. De todas maneras hay un líder de una sección que se llama Seguridad y Medio Ambiente, y ese líder es quien puede poner pautas o puede aclarar reglas. Uno de los principales cambios que se produjo en la fábrica cementera es la disminución de trabajadores debido al avance tecnológico de la fábrica. Por ejemplo, en 1976 había 7 hornos cementeros, trabajados por 1.500 empleados, y en la actualidad hay uno solo, que supera la efectividad de los 7 hornos juntos, operado como máximo por 200 empleados.
A su vez se comenzó a trabajar de una manera más eficaz y segura, utilizando nuevos elementos de seguridad. Hoy en día usa combustibles alternativos. Las vibraciones que eran frecuentes y los gases que se encontraban en la atmósfera están totalmente controlados y supervisados por un inspector al cual deben rendir las cuentas. La producción de cemento conlleva grandes riesgos silenciosos y difíciles de detectar. Uno de estos se lo denomina silicosis. Es una enfermedad que se desarrolla en los pulmones. Esta enfermedad es irreversible. Se desarrolla por la inhalación continua de sílice cristalino. Es una sustancia que se encuentra en el polvo y en las pequeñas partículas que entran a nuestro organismo por las vías respiratorias. En la actualidad se reconocen 3 tipos de silicosis. La crónica se presenta en el trabajador luego de 10 años expuesto a pequeñas dosis del químico. La silicosis acelerada, en esta el contacto con el agente contaminante es más alto y se presenta entre los 5 y 15 años de exposición al producto. Y la silicosis aguda es la menor tiempo de desarrollo. En esta, los niveles de exposición a la sílice son más altos, provocando una inflamación aguda de los pulmones, los cuales en algunos casos se pueden llenar de líquido, impidiendo que la sangre se oxigene de manera adecuada. Mi nombre es Matías Facundo Moreno, soy sociólogo, tengo 41 años y soy uno de los hijos del doctor Carlos Alberto Moreno, secuestrado en la ciudad de Olavarría el día 29 de abril de 1977 y asesinado en la ciudad de Tandil unos días posteriores a su secuestro. Bueno, básicamente en función de esta encuesta que lleva a cabo el sindicato y donde se establece que un porcentaje muy pequeño de la sección embolsadora de la fábrica lomanera llegaba a jubilarse, y a partir de estas biopsias a cielo abierto es que encabeza de alguna manera las demandas de varios trabajadores que empezaban a sentir disfunciones pulmonares y que precisamente trabajaban en esa sección. Carlos Alberto Moreno fue un abogado sindical que se destacó por tomar causa de casos de silicosis en la fábrica Loma Negra durante la época de la última dictadura cívico-militar. Para las fábricas, tratar este tema con nuevas medidas de seguridad significaba tener costos muy altos. Sumado a esto, al régimen dictatorial que buscaba reprimir figuras sindicales, Carlos Alberto Moreno fue secuestrado y luego asesinado por las Fuerzas Armadas. Seguramente de haber tenido alguna amenaza, por lo menos así lo dice algunos testimonios, pero la respuesta de mi padre siempre fue: yo no tengo por qué tener miedo porque no estoy haciendo absolutamente nada malo, nada ilegal, sino que estoy defendiendo a los trabajadores y estoy tratando de salvar a los trabajadores de una segura muerte que tenía que ver con la exposición a un ámbito insalubre de trabajo, en este caso la sección embolsadora de Loma Negra. Porque empresarios nacionales y más específicamente Amalia Lacroze de Fortabá eran parte del sistema, eran parte de la coalición que gobernó el país durante la última dictadura cívico-militar. Está claro que las Fuerzas Armadas fueron un instrumento de estos sectores dominantes para aplicar determinado modelo económico, determinado modelo político y determinado modelo social. Si uno analiza cuáles fueron las complicidades civiles que existieron para que se sostuviera durante 7 años un régimen totalitario como fue la última dictadura cívico-militar, uno podría decir que fue necesario generar mecanismos de legitimidad en la sociedad civil para poder sostener el sistema nacional de represión. Digamos, ningún sistema puede sostenerse a sangre y fuego nomás, sino que tiene que tener aliados, si se quiere, cómplices y partícipes necesarios, tanto en un sector de los medios masivos de comunicación, en un sector incluso de la iglesia, un sector de la justicia, y después un sector empresarial, y más precisamente un sector empresarial nacional, como fue Techín, como fue Loma Negra, que a partir de prebendas que tenían del gobierno militar, esto es, negocios espurios, por ejemplo, no nos olvidemos que Loma Negra fue
la empresa que dotó del cemento necesario para la construcción de los estadios de fútbol para el Mundial 78, las autopistas de lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la intervención de Cacciatore, la modificación de algunas rutas, y además compartían esta idea de disciplinar a la fuerza de trabajo para maximizar su tasa de ganancia. Y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo tenía que ver con sacarle poder a la representación sindical para que su tasa de ganancia fuera cada vez más grande. Lomanera formó parte de estas empresas nacionales que fueron partícipes necesarias y colaboracionistas para, por un lado, la aplicación del Sistema Nacional de Represión. Claramente en Loma Negra se marcaban trabajadores, se marcaban personas que se organizaban para pelear por sus derechos. Claramente Loma Negra se vio beneficiada por la política económica de la dictadura cívico-militar, y claramente Loma Negra es un actor que más temprano que tarde necesita ser investigado por la justicia para determinar cuál fue su rol y su responsabilidad en la desaparición, en la tortura y en la muerte de trabajadores y abogados del sindicato AOMA. Era más barato matar a mi viejo que solucionar los problemas de silicosis.